Spoilers, spoilers, spoilers. Hace un par de semanas, Netflix lanzó en su catálogo la película australiana Cargo, que sería algo así como un remake extendido de un corto de 7 minutos. Este corto fue lanzado en el 2013 y estuvo bastante bien. Fue correcto y mostró lo que tenía que mostrar. A un hombre que su esposa se convierte en zombie y que utiliza sus últimos momentos de vida antes de convertirse él también para salvar a su hija. Hasta ahí todo bien. Pero esta película toma ese mismo concepto e intenta darle un sentido y un argumento. Y es a partir de esto donde surge el gran problema. Porque en este argumento lo único que veo es The Last of Us, un videojuego bastante popular que se estrenó a principios del 2013 y que contaba la historia de Joel, un hombre que pierde a su hija adolescente en el comienzo de un apocalipsis zombie. Y alrededor de una década más tarde conoce a Ellie, una chica muy similar a su hija, la cual lo acompañaría en su viaje por la salvación. A pesar de tener bastante contenido de acción, el juego se centra en sus personajes, sus personalidades y su situación. Joel actúa siempre cauteloso y es un tipo muy egoísta, donde solo le importa Ellie y sí mismo. En Cargo la situación es la misma, solo que cambian algunas de las variables. Andy, el protagonista de la película, pierde a su esposa mientras que Joel pierde a su hija. Andy es infectado mientras que en The Last of Us, Ellie es la infectada. En ambos escenarios hay un supuesto tiempo de 48 horas y sustituyen a Ellie por Zumi, generando ese factor de vínculo entre padre e hija. Sin mencionar que hay un parecido significante en la apariencia de sus protagonistas. Ya sé que The Last of Us tuvo un éxito rotundo y dio lugar a alguna que otra copia, pero esto me pareció demasiado. De igual manera, esta no es su peor característica, sino su trama. Es malísima. El protagonista Andy, quien es interpretado por Martin Freeman, o sea, Bilbo, es un retrasado mental. Todas las decisiones que toma y afectan directamente a la trama no tienen sentido. ¿Por qué se separa de su esposa en primer lugar? Va a recorrer un bote que encuentra sin armas y a pesar de haber salido ileso, ni siquiera le comenta a su esposa que posiblemente haya un zombie metido en el armario. Por lo cual, ella se rige por el mismo nivel de estupidez y va sola y sin armas nuevamente al mismo bote, ganándose una rica infección. Escena que ni siquiera se gastaron en mostrar. Y entonces a Andy, en su vasto retraso mental, ¿qué es lo mejor que se le puede ocurrir? Sencillo, abandonar su refugio lleno de provisiones para intentar salvar a su esposa por si se da el remoto caso de que no se convierta en zombie, porque si no se iba a morir desangrada. Pero a ella no le importa nada, porque después de esa escena deja de sangrar e incluso se pone a caminar. Y es en esta parte donde ella se da cuenta que efectivamente se está convirtiendo en zombie. Algo imposible de imaginar, a menos que hayas visto el tráiler o siquiera mirado el póster de la película. Por lo cual se escapa caminando, para proteger a su familia, como buen ser racional que es. Entonces la limitación intelectual de Andy brilla por sí sola, porque decide encerrarse a sí mismo y a su hija en el auto con su esposa zombie. Los seres biológicos tienen una sola función: reproducirse. Y en la mayoría de los mamíferos, como los humanos, cuidar a su descendencia. Pero a Andy no le importa porque prefiere arriesgar su vida y la de su hija por un capricho egoísta. Así que felicitaciones, Andy. No solo tenés discapacidad intelectual, sino que además sos biológicamente disfuncional. Y las cosas sin sentido siguen. Después se atraviesa un zombie en el camino y para no atropellarlo desvía el auto y lo choca. Además se ve como su esposa ya está convertida y a pesar de eso se queda ahí en vez de bajar del auto y no, lo muerden. Y ahí se infecta él también. Además lo encierran en una jaula que se abre sola y después roban una llave para abrir unas cadenas, pero se olvida que tiene las llaves y la intenta romper con una piedra. Y lo peor, se da cuenta de que todo su viaje fue innecesario, así que decide volver a su refugio original. Pero ojo, para entregarle su hija a un tipo que amenazó con matarlo. Y así como estos, un montón de eventos idiotas están pasando todo el tiempo. La película es sumamente estúpida. Pero, por otro lado, intenta ponerse dramática, con la situación desfavorable e incluso muerte de algunos personajes. Pero a diferencia de The Last of Us, Cargo nunca se esfuerza en hacer que estos importen. Por el contrario, odié al protagonista y no me podía importar menos. O sea, estás haciendo una película de zombies que apenas tiene escenas de acción y no se enfoca en los zombies para centrarse en sus personajes. Pero tampoco plantea buenos personajes, ni los desarrolla como debería. Andy es detestable, su esposa apenas aparece y el bebé no es más que un plot device. Y tristemente su retraso mental no deja lugar para la empatía. La verdad que una escritura pésima. Lo que sí me gustó fue esa ambientación australiana que dio lugar a lindos paisajes desolados.
pero a todo el resto lo odié con cada fibra de mi ser. En fin, Cargo es una película que no tiene nada original, que no aporta nada nuevo, exhibe un montón de clichés, se aprovecha de conceptos ya utilizados, sus personajes son un desastre y su trama es sumamente estúpida. 2 de 10. Y bueno, si te gustó el video, dale like y suscríbete, y yo sigo sin entender por qué miré esta película. Hasta la próxima.